Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo y como siempre les brindo la mejor y cordial bienvenida. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos permanentemente en esta programación para toda la familia desde Israel, Casa Integral. Venimos desarrollando una serie que hemos denominado las 5T en Torá. Y repito, aunque hay muchas otras palabras que tienen principio con la letra T, hemos tomado un modelo básico de algunas palabras muy importantes para que consideremos en nuestro estudio permanente de Torá. Esto es, vimos la palabra Teshuvá, el retorno, el arrepentimiento. Vimos la palabra Tefilá, la oración, y dentro de la oración los tres aspectos fundamentales de cada una de las oraciones, en la mañana, en la tarde y al anochecer. Y otros aspectos de interés sobre las formalidades de la oración. Me parece que ese tema, mi amado hermano, si no lo has visto, por favor les invito, vayan aquí en el canal, busquen la semana relacionada con el tema de Tefilá y entren en detalle, porque hay mucho tema que considerar. Posteriormente vimos la palabra Sedaká, que empieza con letra T, Zetaka, y hablamos de la caridad, el dar, el apoyar, el servir, el presentar ofrenda, y tener en cuenta al menesteroso, al necesitado. Y este necesitado en todos los aspectos de la vida, laboral, económica, en la salud, en muchos aspectos en los que podamos ayudar. Esta semana hemos dedicado un tiempo a hablar de la palabra tikum. Esta palabra tikum, que hemos definido básicamente como corrección, la estamos también desarrollando a través de los 50 días de tikum, corrección en nuestra salud física y espiritual, de adentro hacia afuera. Y definimos, repito, la palabra tikum en el sentido básico de corrección, reparación, también podríamos decir transformación. ¿Y reparación de qué? Pues reparación de todo aquello que se encuentra no funcionando adecuadamente, o no funcionando adecuadamente. Vimos entonces, para resumir y darle una bienvenida a quienes por primera vez nos acompañan, que evidentemente en el transcurrir de nuestro diario vivir, desde nuestra infancia, desde nuestro tiempo intrauterino, empezábamos seguramente a escuchar sonidos, voces y muchas cosas a nuestro entorno, al punto que al dar ese paso a la luz, y escuchar esas mismas voces, ahora las podríamos no solamente escuchar, sino ver, identificar. Es una terapia, de hecho, en el proceso de parto hoy en día con los niños. Pero a lo largo de nuestro proceso de vida, en el camino de la vida, hemos aprendido un sinnúmero de situaciones buenas y muchas otras tal vez malas. ¿Qué determina que esté bien y qué determina que está mal? Pues determina la palabra, por supuesto, el centro, la palabra, el manual de vida, el manual de instrucciones nos determina lo correcto, lo incorrecto, lo puro, lo impuro. Pero también los principios fundamentales de la moralidad, los principios de identidad con la comunidad en la que vivimos. Pero obviamente nos ocupa el tema espiritual, el tema bíblico, el tema desde el punto de vista de la Torá, desde el punto de vista del manual de instrucciones que el Eterno nos ha entregado. Así es que en ese proceso, en la medida que avanzamos en nuestros días y en nuestros años, que de por sí el tiempo pasa extremadamente rápido, sin darnos cuenta en qué momento nuestros años avanzan. Tal vez compartía con un joven hace unos días que nos visitó en la Keilah, me decía,
pastor, yo tengo 16 años. Y le dije, wow, ya tienes 16 años. Me dice, no, a la verdad solo tengo 13 años. Le dije, es muy típico en un joven, en un niño, siempre decir que tenemos más años que los que realmente tenemos. Pero cuando llegues a mi edad, probablemente querrás quitarte unos cuantos años y decir que no tienes tanto, sino que tienes menos. Yo soy de los que llegué al año 50 y a partir del año 50, ya no conté más, 50. Entonces, en el transcurrir de esos años, evidentemente necesitamos establecer en nuestro diario vivir cuáles son nuestras debilidades, cuáles son las áreas de nuestra vida en la que sabemos que tenemos debilidad, adversidad, si puedo usar la palabra lucha, batalla espiritual, queriendo hacer lo que no quiero hacer. Termino haciendo el mal cuando quiero hacer el bien, decía el apóstol Pablo. Y esta batalla que tenemos con nuestro yo, en nuestro interior, con nuestra carne, lo que se conoce en hebreo como el Yetzer Hará, esa mala inclinación, hacer lo que no debo hacer. Significa que en el transcurrir de nuestros días, nos vemos abocados, sin lugar a dudas, a hacer cambios. Cambios como lo vimos en la palabra techuvá. De hecho, la palabra techuvá tiene una íntima relación con esta expresión de tikkun, porque en techuvá vimos la importancia de ir en un camino y hacer un giro de 180 grados y retornar al principio de donde salimos, al principio de nuestra historia. Por eso hemos regresado por el camino al tema de raíces hebreas, entre comillas. La verdad, más que raíces hebreas, yo prefiero utilizar la palabra a la Torá. Raíces hebreas tienen más un sentido lingüístico desde el punto de vista del lenguaje, del origen del idioma, pero realmente lo que nosotros estamos haciendo es volviendo a Torá, volviendo a la palabra, al camino, a la verdad, a la vida. Y cuando encontramos en nuestro diario vivir esas debilidades, si puedo usar esta expresión, nos daremos cuenta que es necesario, utilizando una frase muy típica, verificar nuestro equipaje y reconocer dentro de nuestro equipaje qué prendas o qué elementos cargamos que realmente no necesitamos, que ya no son parte de nuestro equipaje. Y esto lo vemos con mucha frecuencia. He tenido que vivir la experiencia de viajar en una línea aérea y cuando se hace el check-in en el aeropuerto, ustedes recordarán que la maleta hoy, los equipajes de mano deben tener exactamente una medida. Hay una forma allí establecida a la cual tú colocas tu equipaje allí y si ese maleta de mano no ajusta precisamente en esa medida, pues sencillamente o pagas un extra o no puedes llevar tu equipaje. Así es que he tenido que abrir la maleta y sacar una cosa, sacar otra, sacar esto, sacar lo otro, hasta que la maleta ajuste. Ese es un poco el tikkun que tenemos que hacer en nuestra vida. Despojarnos de esas cargas que hemos llevado durante tantos años. Cargas en las que hemos hecho las cosas del diario vivir a nuestra manera, en nuestra propia manera de pensar, en nuestra propia diligencia, experiencia, conocimiento, creyendo que todo lo que hacemos lo hacemos bien y a nuestra manera. Y las cosas usualmente terminan mal, para no decir muy mal en muchas ocasiones. Tomamos muy malas decisiones y esas malas decisiones, esas equivocaciones nos llevan a pagar un precio extremadamente alto. Así es que hagámonos una pequeña evaluación en nuestro equipaje personal y revisemos previamente qué áreas de nuestra vida necesitan salir, necesitan desaparecer, ya no pueden estar más conmigo, ya no pueden viajar más, ya mi vida, mi equipaje y mi camino no me permite que ellas me retrasen, que estas cargas sean obstáculo y que me desvían del camino, que me retrasan al propósito para el cual el Eterno me ha llamado. Recuerda esto, mi amado hermano, y dígalo conmigo: yo soy luz. Soy luz porque he sido creado a la imagen y semejanza de mi Padre. Y somos luz, es decir, fuimos sacados en algún momento de esa oscuridad, de esa manera vieja de vivir, y estamos caminando hacia un propósito mucho más entendido, más definido hacia el plan y al propósito del Eterno. ¿Cuál es? Servir. Por favor, dígalo conmigo: servir. Cuando hemos sido llamados al ministerio,
A veces pensamos que ser llamados al ministerio es ejercer un pastorado, o ser apóstol, o ser profeta, o ser maestro, o ser un evangelista, entre tantas categorías que tenemos hoy. Pero realmente ministerio significa servir. Y servir significa tener un corazón de bondad, de misericordia, de apoyo, de servir. Recuerden lo que vimos cuando tratamos la semana de Sedacá, de identificar dónde hay una necesidad y donde haya esa necesidad sin necesidad de que alguien pida, yo pueda estar atento con mis oídos abiertos y mis ojos muy despiertos y por supuesto mi rúa, mi espíritu conectado con el Ruach HaKodesh para saber dónde es que yo puedo llevar evidentemente ese auxilio, esa necesidad se puede suplir de una manera que el Eterno me ha entregado, sea supliendo una necesidad económica, sea supliendo oportunamente un consejo, una palabra de vida a alguien que la pueda necesitar. ¿Cuántos seres humanos hoy están caminando en nuestro entorno, hacia nuestro alrededor, empujados por esas cargas de opresión, por esas cargas de venganza, de enfermedad, de celo, de contienda, de ira, que lo podemos ver en sus rostros, que lo podemos identificar en sus maneras de hablar, en sus maneras de actuar? Cuando miramos a nuestras comunidades a nuestro alrededor, repito, nos daremos cuenta que parecen ser diariamente empujados por un afán, por una ansiedad, por una opresión respecto del dinero, de las posesiones, de las apariencias, arrastrados a ser figuras, a tener reconocimiento, a ser avalados por el qué dirán, y todos estos elementos nos llaman a un tikkun. Nos llaman a un tikkun para establecernos en el camino. Nuestro amado Yeshua dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Por lo tanto, necesitamos determinar en qué áreas, repito, de nuestra vida necesitamos tener cambios. Cambios en el trato con mi esposa, de mi esposa para conmigo, en el trato para con mis hijos, en el trato para con mis pastores, para con los hermanos en la Keilah, en el trato con mi vida personal, en mi estudio personal, en mi estudio de Torá, en mi estudio bíblico. Por favor, necesitamos aprender a establecer prioridades. Por favor, diga conmigo, prioridades. Caminamos de aquí para allá. Empezamos tantas cosas y nunca terminamos alguna. Es como el empezar la lectura de un libro. Empezamos a leer un libro, nos parece extraordinariamente importante y avanzamos en esa lectura, pero repentinamente todo se nos queda en el camino. Así es que para entrar a un tikkun no es un asunto de dinero. Entrar a tikkun no es un asunto de posesión económica. Entrar a hacer una corrección de mi vida espiritual y de mi salud física no es un asunto de relaciones interpersonales. Es un asunto conmigo mismo delante de Adonai. Por lo tanto, no se trata de ser una buena persona. No se trata de ser una mejor persona. Se trata de que evidentemente mi vida requiere cambios de todos aquellos aspectos, comillas, negativos, adversos, en mi manera de pensar, en mi manera de vivir, en mi manera de expresarme. Necesitamos tener una cultura que sea conforme al misbot, a los planes y a los propósitos de Adonai. Saben, hoy estuve en una entidad en la ciudad. Hacía por lo menos 4 años que no visitaba esa oficina. Y particularmente hoy tuvimos la oportunidad, después de 4 años, de estar en esa entidad, una entidad financiera, y nos encontramos con algo maravilloso. La persona que nos atendió, una persona muy joven, de hecho, una señorita muy joven, que nos atendió incluso en español, en una ciudad donde el 99% es inglés, y nos atendió en español. No solamente porque nos atendió en el idioma, en nuestro lenguaje, en nuestro idioma, sino porque además nos atendió con una cordialidad, con una amabilidad que desborda la atención usual de un servidor al público. Y cuando pasé por ese momento, pensaba en mi corazón, esta es la manera como podemos hacer un tikkun, cuando nosotros tratamos a las personas como deseamos que nos traten a nosotros mismos. Me parecía esta persona tan gentil, tan eficiente en lo que hacía, facilitando todas las cosas, apoyando, dirigiendo la reunión que teníamos de una manera tan
tan profesional, que creo que cuando pasamos por ese tikkun, pasamos a ser eso, una persona completamente nueva. No porque quiera que otros lo vean particularmente, sino porque ese es mi modelo de vida. Ese es mi estilo de vida. Ese va a ser mi, si puedo decirlo, mi secreto de vida. Servir con idoneidad, servir con capacidad, servir con alegría, con modestidad, con humildad, con toda gentileza, con toda cordialidad. Y entonces la gente verá a nuestro alrededor que evidentemente alguna vez no éramos esto, pero que entramos a un tiempo de corrección de adentro hacia afuera, y hoy sin lugar a dudas quienes se encuentren cerca a nosotros dirán: wow, esta persona ha tenido un cambio maravilloso. No solamente pasó por Techuvá, no solamente se encuentra en un gran nivel de tefilá, no solamente se encuentra en una gran proporción de sedaká, sino que ahora se encuentra en un nivel maravilloso de tikkun, de corrección. Ya no es esa persona incómoda, ya no es esa persona fastidiosa, ya no eres más esa persona tóxica. Apártate de las personas tóxicas, es un lema que hemos tenido por muchos años en nuestra Keilah. Apártate de todo aquel que sea tóxico para tu vida, aquel que te trae personas o palabras obscenas, negativas, contrarias, sin fe, sin emuná, sin dirección. Ese tipo de gente y ese tipo de voces, mis oídos no pueden estar abiertos para ese tipo de contaminación. Sé que estoy siendo un poco fuerte en mi expresión, pero si es necesario apartar de mí a un sinnúmero de gentes, repito, ese tipo de gente perezosa, ese tipo de gente que nos contagia con su pesimismo, con su negatividad, con su contrariedad, con su lenguaje de rencor, de envidia, de murmuración. Esa gente tóxica no produce nada más que eso, tóxico. Por lo tanto, no pueden estar en mi entorno, no pueden ser parte de mi manera de vivir. Yo debo rodearme de gentes que han pasado por Techuvá, que han pasado por un tikkun, que han pasado por este proceso de tefilá, gente que ve la vida con la plenitud que Adonai tiene para nosotros, gente que declara el poder de la palabra, gente que llama las cosas que no son como si fueran. Sí podemos, vamos adelante. Si Adonai está conmigo, ¿quién contra mí? Todo lo podemos en Él porque Él es el que nos fortalece. Y aunque los pronósticos del clima sean adversos, y aunque los pronósticos sean de lluvia, no importa. Así tengamos que pasar por esa lluvia, iremos hacia nuestro propósito. Porque no queremos ser más los que molestamos, los que irritamos, los que causamos el problema, los que causamos el desfallecimiento. Ahora somos gentes que tienen una mentalidad puesta en Yeshua. Y repito, como lo mencioné hace un momento, ahora conocemos la verdad y la verdad nos hace libres. Y cuando la verdad nos hace libres, entonces seremos, si me permiten usar entre comillas, el contagio de la alegría, del gozo, de la bendición. Saben, me siento tan honroso, mis amados hermanos, y le doy toda la gloria, toda rabada a mi Padre eterno. El privilegio que me concede cuando me reúno en privado por estos medios de comunicación de internet que tenemos hoy con tantos hermanos en cada país, en Colombia, en Argentina, en Holanda, en Londres, en Alemania, en tantos sitios, y podemos conversar y compartir y hablar de la palabra y de los proyectos y los planes de vida y las expectativas de la emuná, y nos damos cuenta cómo el Eterno nos une a todos aquellos que caminamos en una línea de Torah, en una línea de principios, en una línea de misbot, en una línea de haremos y obedeceremos. Y cuando nos encontramos, pareciera ser que nos conocemos de toda la vida. Tenemos ese concepto en nuestro corazón equilibrado, no de complicarle la vida a nadie, de ser víctimas del mundo, de las leyes y de los gobiernos. Es que este gobierno y estas... No. Ahora nuestro gobierno, nuestro es nuestro Melech, nuestro rey Adonai. Él es mi gobierno. No dependo de las leyes de los hombres, porque camino en la emuná. Ya las circunstancias de adversidad no existen más, porque ahora las puedo ver delante de mi rey de manera justa y bondadosa. Por lo tanto, ya esas situaciones que me abrumaban, esas situaciones que me derrumbaban, que me causaban temor,
ya no existen más, porque yo sé que mi Redentor vive, porque yo sé en quién está puesta mi confianza y mi palabra y la palabra que transforma mi vida. Este proceso de tikkun, este proceso de corrección nos lleva entonces, mis amados hermanos, a probarnos día a día hacia dónde el Eterno nos quiere llevar. Ahora bien, mis amados, hablando un poco del contexto ya un poco más cerca o más profundo, si puedo decir, a la palabra tikkun, quiero hacer una pequeña advertencia al respecto. Si algunos de ustedes se han tomado el tiempo en internet de buscar, como la pastora Pili dice, el rabino Google, y han buscado el rabino Google para establecer qué es tikkun, por favor, hermanos, presten mucha atención, sean muy, pero muy precavidos. Preferiblemente les recomiendo mejor no lo hagan. Yo no sé si cuando digo mejor no lo hagan es mejor no decírselos, porque cuando a las personas se le dice no hagan eso, es un efecto psicológico impresionante. Cuando a un niño se le dice no juegues con esa candela que te puedes quemar, ¿qué hace el niño? Inmediatamente juega con esa candela y evidentemente se quema. Entonces, cuando les digo no lo hagan, por favor, no jueguen con candela. Los temas que se encuentran en internet a través de la palabra tikkun son temas, en principio, de carácter totalmente cabalístico, primero. Segundo, son temas relacionados o relacionando mejor a tikkun desde un punto de vista totalmente místico. El sol, la luna, las estrellas, a qué signo zodiacal perteneces, si naciste durante el mes de enero, si naciste durante el mes de abril, entonces tu carácter, tu comportamiento, tu actitud, tu manera de pensar serán esta, por lo tanto tienes que esperar al mes de agosto para hacer un cambio en tu alma, en tu espíritu, no sé. Por favor, presten mucha atención. Si estás interesado en buscar un contexto toraico, no avances en estos tipos de información cabalística, gnóstica, cabalística, utilicé la palabra del zodíaco, se me escapó ya esa palabra inmediatamente, de este proyecto de todo lo astral, de todo lo cósmico y todos estos conceptos, por favor. Si naciste durante tal mes y tu color es este y tu signo es este y tu planeta es este, entonces tu tikkun tiene que ver, por favor, hermanos. Eso lo vimos alguna vez por allá en la primera etapa de nuestras vidas, que madrugábamos seguramente al periódico o a la radio a escuchar el horóscopo del día y pareciera ser que eso era lo que dirigía nuestro diario vivir. Tal vez nunca pasaste por esa historia, lo menciono porque probablemente muchos otros sí lo pasamos. Pero lo que quiero mencionar ahora es que evidentemente cuando Adonai crea al hombre, lo crea con un propósito establecido. Le asigna un lugar en el huerto, en el jardín, y le asigna inmediatamente una actividad, una tarea como mayordomo de toda la creación. Y le da esa acción de dar, cuando el Eterno da al hombre y a la varona, al varón y a la varona, su ayuda idónea, les da una forma de vida, es utilizar un poco esa bondad y esa misericordia que el Eterno tiene para dar, para compartir. Desde el principio el Eterno le da al varón y a la varona, les da un huerto, les da el árbol de la vida, frente a un árbol del conocimiento los pone a prueba y sucumben ante esta situación. Posteriormente deben salir y aún así saliendo de allí, inmediatamente se produce el sacrificio y les provee ropa para cubrirles de su vergüenza. Es interesante cómo el Eterno siempre nos enseña cómo Él da, cómo da. Nos dio su gracia, su redención, nos entregó, dice la palabra en Juan capítulo 3, verso 16, no escatimó ni a su propio Hijo para que pasáramos nosotros a ser limpios de esa condición de pecado. Ahora, en este proceso nos damos cuenta, mis amados hermanos, que la bondad y la misericordia de nuestro Padre siempre ha sido permanente. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos un cambio, un tikkun, para que nuestras interpretaciones personales se desconecten del pensamiento de hombre y se eleven al pensamiento de Adonai. Cuando tú manejas tus finanzas,
tu presupuesto, tu relación familiar, tu relación íntima de pareja, y todo está puesto en el plan perfecto de Adonai. Cuando nosotros caminamos bajo la dirección de su palabra, nos damos cuenta, mis amados hermanos, cómo la vida camina en un chalón sobrenaturalmente importante, porque estamos caminando conforme a ese tikkun que el Eterno quiere que nosotros tengamos. ¿Cuántos de los matrimonios, en su gran mayoría, sí, cuando muy jóvenes las parejas contraen matrimonio muy emocionados, probablemente muy enamorados, pero ¿enamorados de qué? Enamorados de una apariencia. Ese joven, bello, talentoso, trabajador, trabajador, muy activo. Y esta chica enamorada de ese varón, de ese modelo de hombre amoroso, gentil, cordial, dulce. Y ese varón enamorado de esa bella mujer, sonriente, agradable, gentil, cordial, sumisa. Y ese enamoramiento natural por el que todos hemos pasado es una etapa maravillosamente hermosa. Pero pareciera ser que se celebra la boda y viene nuestro tiempo de luna de miel. Y yo no sé qué pasa en la luna de miel, mis amados hermanos, pero bueno, sí sé qué pasa porque yo pasé por allí. Pero me refiero a qué pasa en el sentido de que algo ocurre y ese varón gentil, amoroso, cordial, amable, parece que repentinamente cambia. Su carácter es otro, su manera de hablar es otro, su dulzura parece que se evaporó en la luna de miel. Y esa mujer sumisa, dulce, amable, cordial, bella, sonrisa, parece ser que después de ese viaje maravilloso de luna de miel, todo cambió. Y nos enfrentamos a una realidad en la que la vida cambia repentinamente. Ahora tenemos responsabilidades como esposo, como esposa. No es solo besitos, caricias y cariños. Eso ya es parte adicional. Ahora tenemos que enfrentar responsabilidades. Por lo tanto, tenemos que hacer un tikkun inmediato. Un tikkun que para la ocasión muchas veces es un tikkun tan apresurado que se convierte en un tikkun adverso. Es decir, el varón debe cambiar muchas cosas repentinamente. La mujer igual debe tener cambios repentinos. Empieza el proceso de convivir, una intimidad. La intimidad satisfactoria, no satisfactoria, trae consigo diferencias, conflictos y empieza la vida de un matrimonio. Y a lo largo de los años y de los años tenemos que estar como pareja pasando por un proceso de tikkun, corrección, 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 corrección. Y aún hoy, mi esposa y yo, 30 años de matrimonio, y tenemos cada día que aprender a hacer correcciones en nuestro diario vivir. En lo que decimos, en lo que compartimos, en muchas cosas. Y nos sentamos, mi esposa y yo, para la gloria del Eterno tenemos el gran privilegio de que estos 30 años nos han formado en medio de pruebas, adversidades, circunstancias, grandes victorias, grandes derrotas, abundancia y sin abundancia. Y pasar por el despojo y pasar por tantas cosas. Pero tenemos el gran privilegio de sentarnos, tomarnos una tacita de café, ser amigos y dialogar y compartir y expresarnos nuestras diferencias de opinión y buscar acuerdos en común y establecer una vida, un tikkun de cómo nuestra vida puede ser más agradable y cómo nuestra vida puede ser mejor llevada frente, repito, a esas pruebas y a esas adversidades. Entonces, ayer mencionábamos, amados hermanos, cómo tenemos también una palabra a la par del solo la expresión tikkun, y es la palabra tikkun olam. Esta palabra tikkun olam que ya mencioné tiene que ver con la manera como nosotros, como persona, apoyamos y ayudamos a que el mundo, nuestro entorno, también tenga un cambio. ¿De qué manera tú apoyas hoy a tu comunidad para que haya un cambio? Yo compartí, creo que el programa ayer o el día anterior, mencionaba, por ejemplo, el hecho de no arrojar basuras, simplemente en el vehículo, arrojar basuras a la calle. Por favor, si alguna vez has hecho esto o has pensado hacerlo, esa no es la manera de hacer un tikkun para arreglar el mundo. Por favor, es más, si puedes hacer lo contrario, el levantar escombros, basuras que las gentes tiran y ayudan a hacerlo, ¿de qué manera tú estás apoyando el mundo en el que vivimos
para entrar a un verdadero ticún. Estamos destruyendo la casa que el Eterno nos entregó, esta casa física llamada tierra. Destruimos la naturaleza, destruimos los bosques, podamos los árboles, aniquilamos los ríos, los contaminamos de tantas maneras, generamos empresas que afectan y contaminan día a día, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué estamos haciendo para que esta ola verde, como en algunos países lo llaman, estas olas de preparación de arreglar el mundo, sean parte de ese ticún? Vamos a hacer una pequeña pausa en esta mitad de la hora y continuamos. Y quiero llevarlos, por favor, en esta segunda parte a que hablemos un poco más en detalle de la importancia de ticún a nivel de mi entorno de vida. ¿Qué estoy haciendo y qué puedo hacer? Y me encantaría escuchar sus sugerencias. Escríbalas, por favor, aquí en el chat. ¿De qué manera en tu país, en tu nación, en tu comunidad estás haciendo o puedes invitar a otros a hacerlo? Hacer un tipo de ticún, olam, el ticún de la tierra que nos rodea, en el que podamos mejorar día a día nuestra manera de vivir como comunidad, como familia, como pueblo escogido por Adonai. Recuerden, el Eterno nos llamó en Berechit capítulo 1, verso 28 y nos dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread. Por favor, señoread, no solamente en los peces del mar, en las aves de los cielos, sino en todo animal que se arrastra sobre la tierra, y nos entregó una autoridad para que en un ticún hagamos de este ticún olam, este lugar que Él nos entregó, un verdadero jardín donde podamos desarrollar nuestra vida como familia y especialmente nuestras vidas como hombres y mujeres kadosh. Amén. Vamos a nuestra pausa y ya regresamos. En Israel Casa Integral, te invitamos a participar en la enseñanza del Parashat en la familia. Para la familia, todos los viernes a las 7 en youtube.com. No olvides activar la campanita. Una producción de Israel Casa Integral. Muy bien, continuamos ya entonces en nuestro tema. Gracias también por acompañarnos en el tiempo de Parashá en familia, para la familia. Así es que cuando hablamos de ticún desde el punto de vista del mundo que nos rodea, pues tenemos que identificar que esa palabra ticún olam no es, por supuesto, una palabra que surgió en el siglo XXI, recientemente, cuando pasamos el año 2000 y nos dimos cuenta que la Tierra está en un proceso de deterioro en todos los aspectos. Los glaciales cada vez se descongelan más, los mares están cada vez más contaminados, etcétera, etcétera. El mundo siempre ha estado bajo esta tensión, por lo tanto es parte de nuestro proceso de ticún orar por la limpieza y la pureza de las naciones, de las tierras, de las empresas, de los empresarios y de todo este tipo de, lastimosamente, niveles de corrupción que se encuentran a todo nivel dentro de la economía mundial, en la política, en los deportes, en las escuelas, en las universidades, en todo tipo de mercados. Esa mentalidad sobornista, esas mentalidades bajas que hacen que todo nuestro entorno se encuentre contaminado del pecado y por lo tanto se hace tan necesario y tan fundamental que hablemos de un ticún a nivel mundial en todos, repito, a todos los niveles. Por lo tanto, el fundamento principal aquí es establecer a nuestro Padre Adonai, a nuestro Mashiach, porque definitivamente sin Él nada podremos hacer. Dice la palabra que Él es la vid verdadera, Él es la vid, nosotros los pámpanos, y apartados de Él nada podemos hacer. Por lo tanto, cuando sabemos que Él es nuestro principio, nuestro fundamento, a través de Él podremos arreglar. ¿Habrá acaso algo imposible para nuestro amado Adonai? Nada es imposible para Él. Y cuando nos disponemos a cambiar estas maneras de pensar y estas maneras de vivir derrotistas, adversas, contrarias en el mundo, pues veremos sin lugar a dudas que el mundo tiene aún posibilidades y alternativas. A esto lo conocemos con una frase que ya he compartido en otras enseñanzas como Sedaká, por ejemplo, el concepto de la justicia social. Por favor, dígalo conmigo:
justicia social. La justicia social evidentemente es un desafío extremadamente grande, muy sensible por demás. Pero ahora sabemos que la sociedad está dispuesta a participar. Ahora sabemos que muchos entes gubernamentales y muchos sistemas de gobierno están dispuestos también a participar, por lo menos a su manera política, de empezar a hacer ticún, cambios en las empresas, cambios en la economía, cambios en todos los a niveles contaminantes, desde los combustibles, los medios de transporte, etcétera, etcétera. Sabemos entonces que sí hay formas como hoy se está incentivando grandemente en el mundo entero el terminar con esta manera de autodestrucción que hemos llevado a lo largo de tantos años. A esto lo llamamos ticún. Y ticún viene acompañado a través de la Torá, porque la Torá establece los misbot, las ordenanzas, para que todos podamos vivir una vida conforme a ese manual de instrucciones, sin el conflicto de la batalla campal que la mente del hombre desarrolla. Hoy vemos cómo existen los conceptos de la propiedad, a lo que hablamos como la propiedad privada, y nos damos cuenta que dentro de la propiedad privada, pues cada quien quisiera hacer las cosas, repito, a su manera, desarrollar su propia justicia y caminar a su propia forma. Pero también es importante cuando vimos la palabra sedaká, cómo la justicia social nos llama también a la caridad, cómo la justicia social nos llama a hacer justicia, una justicia justa, como Adonai asimismo es justo. Él es el juez justo. Y vemos cómo hoy, cuando se producen algunos eventos catastróficos, terremotos o cualquier otra circunstancia de la naturaleza, y se producen muertes y tragedias por demás, es interesante ver cómo justamente, y no sé si usted lo ha notado, mi amado hermano, pero si usted sigue algunas noticias, y espero que no sean esas noticias amarillistas y más desinformadas que tenemos lastimosamente en los medios de comunicación. Tenemos hasta esto. Tenemos la necesidad de buscar una línea de noticias seria, profesional, responsable, si puedo decirlo, imparcial. Pero si vemos estas noticias de nuestros canales latinoamericanos o de muchos de nuestros países, lastimosamente, noticias simplemente protagonistas, interesadas más en el rating y en la noticia de la tragedia que realmente en llevar al pueblo a un ticún. ¿Por qué hago esta mención? Si usted ha notado, cuando se presenta un tsunami, un terremoto, un volcán, una erupción, y hay tragedias muy grandes, la primera nación en hacerse presente, con médicos, con ayudas, con economía, con medicamentos, con todo lo necesario, es precisamente la nación de Israel. Esto no le quede, por favor, en su corazón la menor duda. Vea usted las noticias, vaya al internet, busque noticias de situaciones que se hayan ocurrido, terremotos en México, en tsunamis en muchos lugares, el mismo 9/11 aquí en América, esas tragedias tan lamentables, y la primera entidad en aparecer es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel envía los máximos sedaká, la máxima caridad posible, repito, no solamente con personal técnico, médico, en todo tipo de elementos necesarios. ¿Qué nos enseña esto? Estamos buscando un ticún, una corrección para que este tipo de tragedias, en la medida de lo posible, no sean tan graves o gravosas como las que estamos viendo. Por lo tanto, la Torá, a través de esa justicia social, nos da leyes que nos permiten y nos indican cómo apoyar, cómo servir, cómo garantizar a otros nuestra ayuda, para que haya un verdadero ticún. Cuando esto sucede, los pueblos sufren, y entonces vemos que los pueblos buscan desesperadamente la ayuda social y especialmente la ayuda de carácter espiritual. Ahí estamos nosotros, cada uno de nosotros que conocemos de la palabra, ahí estamos para llevar aliento de vida, para llevar la oportunidad de salvar almas, para llevar la oportunidad de presentar la Torá, de presentar la palabra adecuadamente.
Todo esto tiene que ver, por supuesto, con la importancia de tener nosotros, cada quien, un corazón de servicio. Antes probablemente todo lo que queríamos era dame, dame, dame para mí, mi yo, mi egoísmo, mi ego, yo. Pero hoy, cuando llegamos a un nivel de tikkun, nos daremos cuenta de la importancia, de lo que significa, mis amados hermanos, el poder servir sin esperar nada a cambio. Esperar servir ofreciendo. Mi hijo Sebastián me compartía hoy una anécdota que leyó en algún texto. Una mujer en los Estados Unidos y su familia, por tercera generación, han sido de los mayores donantes financieramente para las universidades de este país, a lo largo de 3 generaciones. En este caso, la persona que escribió el texto manifiesta que ella ha seguido el modelo de su madre siendo una donante multimillonaria, sembrando en las universidades para que muchos jóvenes tengan el acceso a esas universidades, para que las universidades crezcan en tecnología, en edificios, en laboratorios, en lo que se requiera, y jóvenes puedan recibir becas para que alcancen esos servicios. La persona de esta segunda generación falleció en estos días, y su hija de la tercera generación escribió un documento público, salió al mercado, a las noticias el día de hoy, como esas universidades que han recibido durante años y años y años millones y millones de dólares en inversión, en ofrenda, saben y conocen del fallecimiento de esta persona, y ni siquiera una carta de expresión de dolor o de pésame fue recibida por su hija. Y pues ella se sintió bastante con respecto al tema. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso de tikkun. Necesitamos hacer un tikkun. Tal vez esas entidades que han sido beneficiadas, lo único que esperan es eso, su beneficio personal. Y no reconocieron a esta mujer que durante tantos años los ha bendecido, siendo una gran mujer proveedora. El tikkun es tan importante como que tal vez nunca damos gracias por algo. Pero hoy aprendemos en tikkun la importancia de decirle a una persona, buenos días. Shalom, bendiciones. ¿Cómo estás? Boker Tov. Tal vez hoy tenemos el privilegio de decirle a alguien gracias. Gracias por esta palabra. Gracias por darme una voz de ánimo. Gracias por enviarme un saludo de bendición. Hoy tenemos las redes de internet saturadas de contaminación y de publicidad perversa. Y si tú tienes 1,000 amigos o 2,000 amigos o ya no tienes más cupo de tantos amigos virtuales, ¿qué tal si cada mañana le envías un devocional, una palabra? Y entonces estaremos haciendo un tikkun olam. Algo estaremos haciendo por este mundo. Permítame por un momento tomar un texto que me pareció maravilloso compartirles y quiero leerlo puntualmente para no parafrasearlo. Dice este texto así. Uno de los platos más cotizados en la cocina japonesa es el fugu. No lo conozco. Se llama el fugu. Y se trata de un pez que contiene un veneno sumamente mortal. Y es todo un arte extraer ese veneno y preparar el pez adecuadamente para el consumo humano. Dicen que es una verdadera delicia. Ahora, la pregunta es, ¿qué tiene que ver esto con el tikkun olam? Según la enseñanza de esta historia, la tarea principal por la cual el mundo físico está afectado se reviste de un cuerpo que debe realizar un tikkun, es decir, pasar por un proceso de cambio, una labor de refinamiento. Me gusta esa palabra, refinamiento. El mundo es una mezcla entre el bien y el mal. Y la consigna es saber esquivar el mal y aprovechar oportunamente el bien. Un fugu en su estado natural es un peligro. Pasado por las manos de un experto. Por favor, pasado por las manos de un experto, se transforma en un verdadero manjar. Lo mismo ocurre con los venenos y las delicias espirituales. Cuando nosotros éramos esa persona contaminante a nuestro entorno,
el que llevaba el chisme, el que producía la crítica, la murmuración, la división, el pleito, el conflicto en el trabajo, en el hogar, en el matrimonio, en la comunidad, etc. Pues cuando eso fuimos, éramos como este pez fugu, repito que no conozco, tendríamos que investigar un poco más, no conozco este manjar del pueblo japonés, pero me parece la historia muy interesante. Fuimos ese fugu con un veneno mortal, con un veneno extremadamente peligroso. Pero cuando pasamos por la mano del experto que es nuestro amado Yeshua HaMashiach y empezamos a caminar en esta transición de Torah y empezamos a reconocer los misbot y empezamos a obedecerles y a cumplirlos, entonces nos convertimos de un tóxico a una verdadera persona kohanim, a un verdadero kadosh, a entrar a un nivel de kadoshidad, kadosh, de santidad. Y entonces verdaderamente podremos servir dentro de una comunidad. Es muy interesante otra anécdota para comentar. Esta la voy a parafrasear. Un hombre en la ciudad de Nueva York entró a una librería y compró un libro muy interesante, no fácil de conseguir en el mercado, y decía: todos los libros se encuentran en promoción por $19.99. El hombre compró el libro, pagó con un billete de $20 y le pidió al vendedor, al hacer la negociación, le pidió el cambio. Le dijo: bueno, te pagué con $20, el sign dice $19.99. Al vendedor le causó cierta gracia, cierta risa, que este comprador le estuviese reclamando un penny, un centavo de cambio, $19.99. Él pagó con un billete de 20, sobraba un centavo. Sin embargo, el hombre trató por un lugar y por otro hasta que encontró un centavo y le regresó el centavo al cliente. El cliente tomó la moneda de centavo y la colocó posteriormente en la cajita de ofrendas. Usted sabe, en muchas de las tiendas siempre hay una cajita en la que cuando sobran algunas monedas, los clientes deciden colocarla allí como una ofrenda, como una sedaká. El cliente tomó la moneda de centavo y la colocó en la cajita y le enseñó a su hijo: ¿ves? El precio era $19.99, había un cambio, una moneda que este hombre incluso no tenía disponible y tuvo que buscar aquí y allá, pero cuando la encontró y me la entregó, yo la coloqué como sedaká. ¿Para qué? Porque ese centavo más otro centavo más otro centavo más otro centavo harán una cantidad. Y cuando alguien reciba esa sedaká, seguramente de centavo en centavo, la sedaká será cada vez más importante. Me pareció muy interesante. Y continuando en la lectura muy interesante de este texto que me pareció llamativo mencionar, la pregunta sigue siendo entonces: ¿de qué manera yo estoy impactando mi ciudad, mi comunidad? ¿De qué manera estoy permitiendo que mi entorno viva un tiempo de tikkun? ¿Cómo lo estás haciendo? Y entonces se menciona una historia interesante también, en un reconocimiento que sucedió en el año 1995. El Congreso de los Estados Unidos le otorgó una medalla de oro a un rabino llamado Lubavitch, Rubé Lubavitch. Esta mención de oro era el máximo reconocimiento otorgado alguna vez a una persona civil, un rabino, aquí en los Estados Unidos. En el dorso de la medalla de oro figuraban 4 palabras en inglés y 2 palabras en hebreo. Las 4 palabras en inglés son benevolence, ethics, leadership y scholarship. Benevolencia, ética, liderazgo y erudición. Y las 2 palabras en hebreo eran o son letaken olam, es decir, reparar el mundo. ¿Y por qué es importante esto, mis amados hermanos? Porque este hombre se había ocupado de dedicar su tiempo a formar gentes, a formar entidades, grupos que se ocuparan de limpiar, de recuperar calles, parques, gentes en las calles, etcétera, de tratar de sembrarles el propósito de la palabra. Y fue la primera persona que tuvo la idea de publicar en la ciudad de Nueva York, de presentar y levantar una Hanukkah,
inmensa en el centro de Nueva York. Esta Hanukkah que empezó a iluminar las calles de Nueva York se convirtió en el año de 1974 en la primera manera como todo el pueblo de New York y las naciones empezaron a ver cómo esta Hanukkah representaba al pueblo de Israel allí en la ciudad de Nueva York. Y cuando escuché esta historia, le pude decir a mi Padre Eterno, gracias, Padre, porque me has dado una respuesta y una lección maravillosa a mi vida. ¿Cuál es la lección que estoy aprendiendo de esto, hermanos? Este año pasado, en el calendario romano, ustedes saben que para la temporada de principio de diciembre, finales de noviembre, principios de diciembre, que coordina con el calendario hebreo, viene la celebración de Hanukkah, una celebración que me gusta muchísimo. Esa celebración de Hanukkah para nosotros como familia y como Keilah es maravillosa, la disfrutamos. Aún tenemos un gran número de hermanos, comillas, que no comparten la celebración de Hanukkah. Por favor, hermanos, por favor, que tanto conocimiento no nos haga perder el valor de la importancia de estudiar la Torá. Muy bien, punto al comentario. Este año, nuestra Keilah aquí en la ciudad de Cherryville, por primera vez en la historia de este pueblo, de esta ciudad, por primera vez en la historia, se levantó una Hanukkah de 9 brazos. Una Hanukkah tiene 9 brazos y es inmensa. Se ve en la curva justo frente a la Keilah. Toda persona que pase por allí va a ver esa Hanukkah. Y no sé los comentarios que hay al respecto. El periódico local vino, tomó fotografías, las publicó, contó la historia, una historia que nosotros narramos respecto de la importancia de la Hanukkah, respecto de la celebración de Hanukkah, y todo el pueblo y las ciudades cercanas leyeron la historia, se enteraron a través del periódico, y ahí está esa Hanukkah. Posteriormente retiramos los brazos para que se convierta en Menorá, y ahora tenemos la Menorá. Esa Menorá que representa ¿qué? Representa la Menorá de 7 brazos, los 7 espíritus, las iglesias. Representa, por favor, todo el pueblo de Israel, ese microcosmos establecido allí. Es una identidad. Y entonces le pude decir hoy gracias a Padre Eterno. Primero por los hermanos que lo hicieron, que la construyeron, la familia, hermano Luis, hermana Ana, los menciono con título y nombre propio porque hicieron un trabajo maravilloso. Segundo, porque honran nuestra Keilah. Y tercero, porque estamos honrando a esta ciudad. Y cuarto, lo más importante, porque estamos honrando a nuestro Mashiach. ¿Qué estamos haciendo en Tikkun Olam por el lugar donde vivimos? ¿Qué estamos haciendo para mejorar nuestro entorno? ¿Qué estamos haciendo para tener un tikkun en nuestro matrimonio, en nuestras finanzas, en nuestros hijos? ¿Qué estamos haciendo para que nuestros hijos no sucumban ante las situaciones que el mundo apremia, ante estos modos de la juventud actual, donde no hay ningún interés ni por la palabra, ni por la Biblia, mucho menos por Torá, peor aún por el trabajo? No, los jóvenes de hoy viven una vida tan fácil en la que nosotros los padres les hemos dado todo lo que necesitan. Les pagamos sus colegios, sus universidades, sus ropas, sus autos, sus comodidades, sus teléfonos, el internet. Estos chicos hoy no saben qué es lavar ropa. Estos chicos hoy no saben qué es tender una cama. Estos jóvenes hoy no saben qué es preparar una porción de arroz, una sopa, un café. Estos chicos, yo no sé para dónde van en el término de los siguientes años, cuando ellos sean los que entren a tomar las riendas de estas naciones, de nuestros pueblos. Por lo tanto, ¿qué estamos haciendo como Tikkun Olam a nuestro entorno? Y ese entorno viene de adentro hacia afuera. Ese entorno empieza en nuestro corazón y se va a llevar hacia el exterior. No solamente como persona. Esta palabra Tikkun tiene que ver, repítalo conmigo, esta palabra Tikkun tiene que ver con la corrección de mi yo de adentro hacia afuera, en mi salud física, en mi salud espiritual, en lo que escucho, en lo que digo, en lo que hablo, en lo que entiendo para ser transformado. Pero este Tikkun Olam también tiene que ver con mi entorno. No es solamente que las cosas mías estén bien, sino que a mi entorno, mi gente, mi pueblo, mis hermanos, mi comunidad también puedan estar bien. Hace muchos años
y creo que tengo unos minutos para mencionar estos testimonios que escuchamos en el nivel 2. Creo que usted alguna vez, hermano, escuchó en el nivel 2, predicadores se presentaban en los auditorios, en las plataformas y decían, conducía mi vehículo y repentinamente vino una voz del Padre que me dijo, detente en la próxima gasolinera, compra leche, huevos, pan, alguna soda, un mercado de varios productos, el chocolate, el queso, lleva varias cosas. Y el predicador obedecía, paraba en el lugar indicado, hacía algunas compras, las guardaba en una bolsa y continuaba su camino. Y de pronto el predicador decía, y repentinamente esa voz nuevamente vino a mí y me dijo, desvía tu ruta, sale en este punto, camina 3 calles, gira a tu derecha y encontrarás una casa de puerta roja y en esa puerta vas a tocar la puerta y alguien aparecerá allí y le vas a entregar esta compra, este mercado. Y las personas narraban estas historias y yo recuerdo de niño escuchar estas historias y me impresionaban estos testimonios. Y evidentemente el predicador hacía tal cual la voz le indicaba, llegaba a esa casa, tocaba la puerta, abría la puerta a una persona, a una mujer, vamos a decir, y evidentemente él entregaba esa compra y esta persona decía, gracias. ¿Cómo pudo pasar esto si justamente he estado orando hoy durante todo el día, clamando al Padre que me envíe provisión? Y justo apareces tú a esta hora. Mis niños no tienen comida. Estamos pasando una crisis, una necesidad profunda. Y llegaba justo la provisión que ellos necesitaban. Y cuando yo escuchaba estas historias, siempre me pregunté, oh Dios, ¿cómo estos hombres pueden escuchar esa voz? ¿Cómo tú diriges eso? Y tal vez esa voz, en el paso de los años, hemos dejado de escuchar esa voz. No es que Él no hable hoy, es que nos hacemos de oídos sordos. ¿Cuántas veces Adonai te ha dicho, ve a ese lugar, levanta a esa persona, ofrécele el desayuno, llévale el alimento, llévale ropa, llévale una ofrenda especial porque la necesita? Y sin que nadie te lo diga ni que esta persona te pida esa ayuda, Adonai te dirige. Y cuando tú lo haces, entonces podemos decir que aún hoy estamos escuchando esa voz maravillosa de Adonai. Solamente dispongamos nuestro corazón, dispongamos nuestro espíritu, nuestra mente para hacer un tikún sensible a la voz de Adonai. Un tikún en el que podamos servir a nuestras naciones, en el que este proceso que estamos caminando de Torah nos lleve a los misbod, al fundamento de la palabra, que la redención venga junto con cada uno de nosotros para que cada uno de nosotros podamos servir a nuestro amado pueblo, que así como el Eterno entregó a su Hijo y nos redimió, nosotros también podamos entregar lo mejor de cada uno de nosotros para aquellos que hoy tienen necesidad, para aquellos que se encuentran hoy en una situación adversa, y que nuestra vida sea cambiada con un único propósito: servir, 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 dar, dar, dar. Como dijo el boxeador, es mejor dar que recibir. Bueno, mis amados hermanos, hemos llegado ya a nuestro tiempo aquí en Torah al Instante. Muchísimas gracias por acompañarnos y en especial quiero pedirles hoy, mis amados hermanos, que por favor, escríbanme aquí en el chat algunas apreciaciones o comentarios que tengas en tu corazón respecto de cómo y de qué manera estás haciendo un tikún en tu vida, en qué área y puntualmente cómo estás llevando a cabo un tikún olam en tu ciudad, en tu región, en tu comunidad, de tal manera que podamos ver una corrección de adentro hacia afuera. Recuerden los salmos que estamos estudiando para este tema de tikún. Los voy a repetir: Salmo 16, 32, 41, 42, 59, 77, 90, 105, 137 y 150. Esos son los salmos que vamos a estar estudiando para este tema de
Tikkun. Permítame mencionar alguno de los que ya mencionamos acá. Voy a leer, tal vez no lo pueda leer todo por el tiempo, pero es muy extenso. Ya lo habíamos leído, el Salmo 90. Permítame leer otro, podría ser el Salmo 41. Espero que usted lea estos salmos. Le pido por favor que usted pueda leer estos salmos con detenimiento, porque cada uno de ellos nos habla evidentemente del Tikkun. Así es que ya en estos minutos que estamos para cerrar, permítame por favor tomar el texto de la porción del Salmo 41. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Adonai. Adonai lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no le entregarás a la voluntad de sus enemigos. Adonai lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirás toda su cama en su enfermedad. Yo dije, Adonai, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Y si vienen a verme, hablan mentira, su corazón recoge para sí iniquidad, y al salir fuera la divulgan. Léalo todo, por favor, y observen la lectura maravillosa de este salmo, porque nos habla de Tikkun, de adentro hacia afuera. Mis amados, muchísimas gracias. Su hermano Pastor Roberto Alfaro me despido hasta el día de mañana, que estaremos ya haciendo nuestro cierre. Shalom y gracias por sus apreciaciones. No olviden, por favor, compartan el video para que muchos otros hermanos tengan la posibilidad de recibir esta enseñanza. Shalom, shalom. Muy buen día. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com. Debemos aprender a honrar los dones del ministerio, en especial el de enseñanza. Yeshua dijo en Lucas 6:38, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Si Radio Génesis 128 ha sido de enseñanza y bendición en tu vida, te invitamos a bendecirlo a través de las plataformas PayPal, Zelle, Square Cash, que están en nuestro portal www.radiogenesis128.com. Mateo 10, 6 al 7. Vayan mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y al ir, proclamen, el reino de Yahweh está cerca. Suscríbete a nuestro seminario Raíces Hebreas. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Aquí te dejamos 2 videos que te sugerimos que veas también en nuestra plataforma de Radio Génesis 1.28. Y en la mitad de la pantalla, con tu control remoto, podrás suscribirte a nuestro canal. Gracias por estar en Radio Génesis 1.28, la frecuencia de la familia.